נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. Vamos a abordar el tema, el ministerio del Espíritu Santo es convencer de pecado. El ministerio del Espíritu Santo es convencer de pecado. Si quieren me dan una versión más, palabra de Dios para todo. Cuando Él venga demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Está claro esa versión, ¿verdad? O sea, que Dios determina quién es pecador, estamos claros, y quién Dios va a juzgar y a quiénes Dios va a condenar. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando se va a dar la conversión, el Espíritu Santo no usa medio, no usa circunstancias adversas para traer las personas a Cristo. Quiero que quedemos claros en eso, porque en la tradición siempre se enseña, tal vez ustedes lo dijeron alguna vez también cuando eran tradicionales, alguien de repente está enfermo, está postrado en una cama, está de muerte, un accidente, lo primero que llegan es, el Señor está tratando con tu vida y el Señor quiere que te arrepientas y que vengas a Cristo. No sé si alguna vez ustedes usaron esa muletilla, y eso es mentira, no es cierto. El Espíritu Santo no usa circunstancias para la conversión de las personas. El Espíritu Santo usa circunstancias con los que le pertenecen a Dios ya, estamos claros, para llevarnos a una tristeza que se hundió, que nos lleva al arrepentimiento. Pero el Espíritu Santo no usa ningún tipo de circunstancia para llevar a las personas al convencimiento. Cuando el Espíritu Santo va a convencer a alguien, el Espíritu Santo entra, convence de un solo golpe, regenera al hombre y lo lleva a Cristo. Lo lleva a la convicción de pecado. ¿Estamos claros? Imagínense cuando Cristo viene y va pasando y de repente aquel muchacho chaparrito, aquel señor chaparrito, ¿verdad? Era tan pequeño que se subió a un árbol porque quería verlo. Y le dice a Jesucristo, Zaqueo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Sí es, verdad? Zaqueo era. Saqueo. Y le dice, hoy es necesario. Y nomás entra Jesucristo, Él lo atiende. Lo primero que hace Zaqueo, ¿cuál es su reacción? Se revolve el pecado y comienza a ofrecer dar la cuarta parte. Si le he robado, he quitado algo a alguien, le devuelvo 4 veces. Y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahí miramos el convencimiento, el reargüir de pecado y cuál es la reacción inmediata una vez que Cristo está ahí, estamos claros. Pero el Espíritu Santo, quiero que quede claro para todas aquellas personas que predican de esta forma. Cuando las personas están enfermas, cuando tienen un accidente, cuando están pasando una desgracia, se le acerca y le dicen, el Señor te está llamando, Dios quiere que usted se arrepienta, Dios está tratando con su vida. Eso es falso, no es cierto. Dios no lo está llamando. Dios no llama a nadie de esa forma. Cuando el Espíritu Santo entra a la vida de una persona, la regenera de un solo golpe, estamos claros, y lo lleva al arrepentimiento, lo lleva a la regeneración y lo lleva al convencimiento de su condición espiritual ante Dios, estamos claros, de un solo golpe. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. No dice que vino a decirnos que somos buenos, agradables a Dios, sino que vino a convencernos de pecado, de modo que podamos ver nuestra vergüenza. Lo primero que el Espíritu Santo hace en nosotros es hacernos ver que estamos en un infinito problema, que hemos pecado contra un Dios infinitamente santo, que nuestra condenación es segura, pero no nos deja solo con este fatal veredicto, sino que también nos convence de que solo en Cristo hay salvación. Nos da la mala noticia, pero también nos da la buena noticia a todos aquellos a quien Dios ha elegido para salvación. ¿Estamos claros? A uno le va a dar solo la mala noticia,
a través de nosotros mismos le viene dando la mala noticia que están en un grave problema con Dios. Y nosotros mismos le venimos dando la sentencia a muchas personas que rechazan el Evangelio, no quieren nada con el Evangelio. Y hay personas que no va a haber ni la más mínima posibilidad que puedan cambiar de opinión, porque Dios no los va a traer al arrepentimiento, ¿estamos claros? Y esas personas van a llevarlo al convencimiento de su condición al final, cuando se dé el juicio en el trono blanco. Y es lo que dice palabra de Dios para todos. ¿Me lo leen por favor de nuevo? Cuando Él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. ¿Quién? O sea, que están equivocados en cuanto a quién es pecador, quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Dios determina quién es salvo y quién no es salvo. ¿Estamos claros? Y cuando nosotros lo decimos con toda propiedad, atrevidamente, que todas aquellas personas que renuncian a la sana doctrina, que rechazan la sana doctrina, que combaten la sana doctrina, están descalificados. No tienen arte ni parte en esta salvación. Y lo decimos con toda propiedad y con conocimiento bíblico. ¿Estamos claros? Porque todas estas personas que siguen renunciando a la doctrina y rechazando la doctrina y combatiéndola, viven haciendo burla de la doctrina, ¿se imaginan ustedes? Y siempre, despectivamente, están diciendo estos calvin locos, estos calvinistas aquí, sacan ahí algunas cuestiones de humor, ¿verdad?, en contra de la sana doctrina. Estas personas están poniéndole más leña al juego, ¿estamos claros? Están en grave problema, porque ellos renuncian a la doctrina, rechazan la doctrina. Tienen un conocimiento de la doctrina intelectual porque lo han venido escuchando por tanto tiempo. Pero ese convencimiento intelectual no les ha servido para nada. ¿Estamos claros? Solamente es un fotizo, nada más. Y eso va a ser el día de su juicio. Ellos lo van a entender porque el Espíritu Santo, de hecho, a todas esas personas las va a llevar al convencimiento de que ellos se merecen la condenación, a todos ellos. ¿Estamos claros? O sea que ahí el Espíritu Santo los convence no para salvación, sino para que se den cuenta cuál es su condición ante Dios. Y ahí, es ahí donde dice el apóstol Pablo, retomando un pasaje de Isaías: ante mí se doblará toda rodilla. ¿Estamos claros? Lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí van a caer postrados toditito, reconociendo realmente cuál es su condición. Pero ese momento, lamentablemente, no va a ser muy agradable, porque va a ser para su condenación en el final de todo. Pronto, esto lo vamos a ver, falta poco, para ayudarnos a entender qué es lo que significa la convicción de pecado. Podemos referirnos a lo que no es. En primer lugar, no es simplemente una conciencia culpable o incluso el sentir vergüenza por el pecado. Tales sentimientos se experimentan naturalmente por casi todo el mundo, pero esto no es una verdadera convicción de pecado. Personas que una vez que los descubren con su pecado sienten una gran culpabilidad, una gran vergüenza. Pero eso no es sinónimo de estarse arrepintiendo. No es sinónimo de que el Espíritu Santo lo está redarguyendo de pecado. ¿Estamos claros? ¿Hay cuántas personas no tienen esa experiencia? ¿Cuántos de nosotros no tuvimos esa experiencia antes de venir a Cristo? Que nos sorprendieron en alguna maraña que estábamos haciendo o en algún pecado. Y tal vez era un pecado asqueroso. Y donde la gente nos descubrió, ¿cómo nos sentimos? Avergonzados. ¿Arrepentido? No, en ningún momento hubo arrepentimiento. ¿Estamos claros? Ese tipo de arrepentimiento no es el que nos lleva a Dios. Ese tipo de convencimiento no es el que nos pone en una buena posición ante Dios. ¿Estamos claros? Segundo, la convicción de pecado no es un sentimiento de temor o un presentimiento del castigo divino. Estos sentimientos también son experimentados frecuentemente en los corazones y en las mentes de los pecadores. Pero una vez más, la verdadera convicción de pecado es algo diferente. Hay personas en el mundo que siempre
están hablando de personas que cometen pecado y dicen, se merece el infierno. Bueno, yo voy a ir al infierno también, pero él se lo merece más que yo, dicen, ¿ya? Están conscientes de que realmente hay un castigo y que tarde o temprano, lo entiendan o no, saben que van a enfrentarse al Ser Supremo y saben que realmente están en una mala condición y que sus pecados los delatan. Todas las cosas malas que han hecho los delatan y que tarde o temprano, una vez que ellos mueran, realmente no van a un buen lugar. El tener ese tipo de convicción no es todavía una convicción que nos lleva el Espíritu Santo para llevarnos a la salvación. ¿Estamos claros en eso? Y es importante entender esto, ¿verdad? Porque en el mundo tradicional este tipo de experiencia lo tienen bastante en el mundo tradicional. Y esto no quiere decir que el Espíritu Santo lo ha tocado todavía. No quiere decir que el Espíritu Santo lo ha llevado al convencimiento. Porque dice la Biblia que el que comienza la buena obra hasta que la perfecciona. Y no es posible que alguien que ha sido tocado por Dios, ha sido regenerado por Dios, se quede en ignorancia doctrinal toda la vida. ¿Estamos claros? Ustedes escuchan predicadores de años, algunos ya han muerto. Escuchaba a Ovidio Valladares, veníamos en el taxi y escuchaba un mensaje de Ovidio Valladares y decía hay cuatro requisitos para el bautismo. Uno de ellos, querer bautizarte. Y eso es algo que debe salir de la persona, decía. Número 2, decía, ser regenerado. Y si la persona no se ha regenerado, no tiene derecho a bautizarse. O sea, ellos confunden regeneración con reformación, ¿verdad? Con reeducación. Y él decía que es un requisito importante para poder salvarse. ¿Se pueden imaginar cuántos años predicó este señor, Lester? ¿Cuántos años de ministerio? Toda su vida, hijo de él. Imagínense, ¿cuántos años? Y nunca, jamás, nunca fue llevado al convencimiento realmente de pecado. Nunca reconoció su condición ante Dios, aunque él en sus prédicas podía decir que él se arrepintió, que él se compungió, que él lloró, pero no fue el convencimiento del Espíritu Santo. Lamentablemente va a tener que enfrentar el juicio final ante el trono blanco. En el tribunal de Cristo no creo que vaya a estar. No hay estados intermedios, ¿estamos claros en eso? Y lo decimos con toda propiedad porque el texto que leímos es contundente. El Señor va a convencer el espíritu de error. ¿De quién es pecador? ¿Estamos claros? ¿Y quién Dios lo va a liberar de la condenación? Y ese día lo vamos a ver. Vamos a ver a mucha gente que le predicamos y que no quisieron nada con el Evangelio. Personas que tal vez en algún momento de su vida aparentemente fueron a un culto, a una campaña, pasaron al frente, lloraron, se compungieron, se derritieron en lágrimas y aparentemente hubo un arrepentimiento. Aparentemente hubo una conversión. Pero esa fue una falsa conversión, fue un falso arrepentimiento, porque lamentablemente él fue manipulado, le manipularon su sentimiento para llevarlo a esa condición, pero que no fue el Espíritu Santo. Estamos claros en eso, ¿verdad? La convicción de pecado es algo diferente. Ustedes miraron llorando a Zaqueo. Miran ustedes llorando a Pablo, miran ustedes a las 3,000 personas llorando, derritiéndose en lágrimas. No, pero sí hubo una convicción interna de pecado. ¿Estamos claros? Su condición la reconocieron. Es algo muy diferente, es algo muy sublime, muy distinto. ¿Estamos claros? Lamentablemente, estas personas van a estar en grave problema. Tercero, la convicción del pecado no es simplemente el conocimiento del bien y el mal. No se trata de un dictamen conforme a las enseñanzas de la Escritura acerca del pecado. Muchas personas leen la Biblia y son plenamente conscientes de que la paga del pecado es muerte. No conocen Romanos 6:23, pero ellos saben que la paga del pecado es muerte. No sé si ustedes han logrado platicar con algunos, ¿no? Que están conscientes. Yo conocí a una señora que decía, me espera el crematorio ayer, predicarle a mi hijo, pero a mí me espera el crematorio. Yo estoy consciente que voy al infierno. Además, no quiero ni cambiar, me gusta el estilo de vida que llevo, me fascina, dice. Y sé que el crematorio me espera, y sé que me lo merezco, decía ella. Se murió, está en el infierno. Estaba consciente que ese era el lugar que le esperaba. ¿Se imaginan ustedes? Conmovió a Dios. El confesar de esa forma le movió el piso a Dios, lo convenció.
en ningún momento. Eso no se llama convicción de pecado por el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Ellos pueden saber que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Incluso pueden estar de acuerdo en que los malos serán trasladados al infierno, como dicen ellos. ¿Estamos claros? Ellos pueden estar claros. La gente viene y es muy común oír en la boca de ellos adulterio, fornicación, idolatría. Hay personas que no son idólatras y condenan la idolatría y no necesariamente son hijos de Dios. Hay personas que condenan la fornicación, el adulterio, no lo practican, pero eso no los pone en buena posición con Dios. ¿Estamos claros en eso? Por tanto, todas estas personas que han tenido estos tipos de experiencias, ya sea en el mundo o en el mundo evangélico tradicional, están en mala posición. No se han arrepentido. Y no pueden hacerlo si no proviene de parte de Dios el arrepentimiento. ¿Estamos claros? Lamentablemente, el hombre, pese a todo su conocimiento, continúan viviendo en pecado. Entienden las consecuencias, pero están lejos de ser convencidos de sus pecados. La verdad es que si lo que experimentamos no es sino una punzada en la conciencia, la ansiedad ante la idea del juicio o un conocimiento académico del infierno, entonces nunca hemos conocido verdaderamente la convicción de pecado. Entonces, ¿cuál es la auténtica convicción de la cual habla la Biblia? Si ustedes me buscan el texto, por favor, y alguien que tenga algún texto griego me lo prepara, el 16:8 que leímos, por favor. Fíjense bien, porque de repente, en el mundo evangélico dicen, entonces, ¿cuál es el convencimiento? Porque el día que yo me arrepentí, yo lloré, yo me compungí y yo reconocí mi maldad. Y es más, te he dado testimonio en todas partes donde voy, dice, de mi maldad, de todas las cosas malas que he hecho. Eso no te garantiza estar en una buena posición con Dios, ¿estamos claros? Si el convencimiento no viene de parte de Dios, no hay arrepentimiento. Y ustedes saben que en el mundo tradicional, ustedes saben cómo los predicadores, sea pastores o evangelistas, cómo logran convencer a las multitudes, manipulando la mente y la conciencia, manipulando los sentimientos de las personas, y ellos hacen que las personas se arrepientan, ellos hacen que las personas se compunjan. ¿Se imaginan ustedes? Por casualidad, ¿alguna vez ustedes han ministrado naturalmente a alguien? Sí, lo han ministrado naturalmente a alguien que ustedes saben que es una desgracia, y cuando ustedes se le acercan y tal vez no llegan con violencia y ustedes comienzan a ministrarle los sentimientos, a apelar a los sentimientos, ustedes los llevan, los encajonan tanto que los llevan a compungirse, los hacen derramar lágrimas. Sí, el hombre puede también hacer eso, pero eso no es arrepentimiento genuino. ¿Cuántas veces lo hizo cuando usted predicó, doctor? ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos lloraron? Ninguno de esos fueron salvos. ¿Estamos claros en eso? ¿Se imaginan ustedes? Entonces, toda esa multitud que se ganó Gigi, que se han ganado todos estos predicadores de fama internacional, nunca jamás han sido convencidos por el Espíritu Santo. No hay una persona que haya sido convencida por el Espíritu Santo que no venga a la verdad. ¿Estamos claros? Tiene que despertar a la verdad. Si ha nacido por el Espíritu, es necesario que lleguen a ser por la palabra también. 4:15, lo leen de 1 de Corintios, por favor. Me tienen listo el texto, yo le aviso siempre de Juan 16:8. ¿Qué nos dice Corintios? Primera carta, 4:15. Podrán tener 10.000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen soy yo. Pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Ok, o la versión 60 dice, yo lo hice nacer por la palabra. Así es que dice, ¿verdad? Porque aunque tengas 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Yo lo engendré por medio del Evangelio. ¿Se imaginan? Estas personas tuvieron muchos maestros, pero el único que los lleva realmente y los engendró por la palabra fue el apóstol Pablo. Y lo mismo pasa cuando ustedes se acercan a muchas personas tradicionales. Dios los hace nacer por el Espíritu. Dios los compunge
Dios los convence de pecado, ¿estamos claros? Pero ahora Dios nos utiliza a nosotros para engendrarlos por la palabra, para que ellos lleguen a nacer por la palabra. ¿Estamos claros en eso? Eso es bíblico. La palabra convicción viene de la palabra griega, hermano, ¿quién lo tiene? ¿Me lo leen? ¿Cuál es? La palabra convencer. Leccho. ¿Y significa, doctor? Exponer, denunciar. ¿Alguien más tiene algo? Profundizar un poco más en la palabra. Convencer. Rearguir. Bueno, viene de la palabra griega el hecho o el encho, que significa convencer a alguien de la verdad, reprobar, acusar, refutar, interrogar a un testigo. El Espíritu Santo actúa como un fiscal que expone el mal, denuncia a los criminales y convence a las personas de que necesitan un Salvador. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿estamos claros? Convence, señala tu pecado, te condena, te acusa, te convence de tu condición ante Dios, pero después te lleva al arrepentimiento, no a todo, sino a lo que Dios ha determinado, nada más. A otros los convence de su condición, los convence cuál es su posición ante Dios, los acusa, los lleva a esa convicción. Oiga bien, pero todo es intelectual, pero no lo lleva a la conversión genuina, no lo lleva a esa conversión y a la comunión con Dios, ¿estamos claros? Y esas personas que han tenido esa experiencia, la han tenido para luego enfrentar el juicio final. Y lo vamos a seguir haciendo mientras nosotros prediquemos, ¿estamos claros? El hecho, tener la convicción, es sentir, me busca Salmo 5.4, hermano Pavel. Isaías 6.5, por favor, doctor, me tiene listo. Tener la convicción es sentir repugnancia total por el pecado. Esto sucede cuando hemos recibido la regeneración de Dios, su santidad, y reconocemos que el pecado no puede habitar con él. Dice el Salmo 5.4, por favor. 5.4, ¿lo leen? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad, dice David. Así es, ¿verdad, salmista? Cuando Isaías estuvo en la presencia de Dios, inmediatamente fue abrumado por su propia maldad. ¿Y qué es lo que dice, hermano Jonathan? Y pensé, ¡ay de mí! Voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, el Señor Todopoderoso. Yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. ¿Cuál fue la reacción de Pedro, Lester? Cuando Cristo resucita o cuando Cristo lo llama y cuando le dice, tira la red a este lado. Y donde vienen todos los peces. Estaba afanado por agarrar la red y todos los peces. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Apártate de mí, que soy pecador, le dice. ¿Recuerdan? Esa fue la reacción de Pedro. Cuando hay ese tipo de reacción y hay ese tipo de convencimiento que viene de parte de Dios, eso es lo que nos lleva a esa convicción de pecado y que nos lleva a la regeneración y a una buena posición con Dios. Cuando viene de parte de Dios, ¿estamos claros? Es por esa causa, me buscan primera de Pedro 1.23. En el caso de Pedro, entonces se podría decir que no fue un arrepentimiento cuando él se puso a llorar por haber entregado a Cristo, pues él se puso a llorar por recordando las palabras del maestro, pero era como un remordimiento. No, en el caso de Pedro sí fue arrepentimiento, fue metanoia. En el caso de Judas fue remordimiento, fue metamelonai. En el caso de Pedro sí fue remordimiento. No lloró, pero sí de hecho estaba consternado el hombre, ¿no? Porque no era lo que él esperaba, ¿ya? En el caso de Pedro sí, cuando dice lloró amargamente, no porque haya llorado amargamente, ¿no? Pero sí realmente, ¿no? Recordó las palabras del maestro.
Miró que fue cobarde en el momento más preciso, ¿no? Se acobardó el hombre. Fue arrepentimiento genuino. Después que le había jurado dar su vida. Exacto. Recuerden que el arrepentimiento viene de parte de Dios también, según de Timoteo 2, ¿verdad? 24-25, ¿no? En el caso de nosotros, cuando nos descarriamos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Confiésese, siga su marcha. Pero nos descarriamos, continuamos en el pecado y continuamos en el pecado. ¿Qué es lo que pasa? Dios nos va a soltar. Y no fácilmente nos vamos a arrepentir. Vamos a arrepentirnos cuando Dios quiera. Es fácil para todos los vagos que escuchen esto, ¿no creen ustedes? Por eso no me arrepiento, hasta que Dios quiera. No, tampoco se cruce de brazos. Su deber es procurarlo, ¿estamos claros? Y apelar a la misericordia de Dios. Pero la realidad que usted se va a arrepentir es porque viene de parte de Dios. Es un don de Dios el arrepentimiento, sea para los de afuera o sea para los de adentro. ¿Estamos claros en eso? Lo dice el texto si ustedes lo leen. Ahora, cuando nosotros predicamos, es por eso que no hacemos el llamado. No hacemos ese tipo de llamado tradicional. Y la gente se pregunta, ¿por qué no hacen el llamado? Nosotros no hacemos ese tipo de llamado tradicional. Vengan a Él, arrepiéntanse. No usamos ningún tipo de muletilla para que así las personas que vengan realmente y sean compungidas sean de parte de Dios. Y las que son tocadas por Dios vienen para quedarse. ¿Estamos claros en eso? Y entonces no usamos muletilla para que así las personas no sean convencidas por nosotros. ¿Estamos claros en eso? Dice Pedro 1.23, lo leen. Primera de Pedro. Ajá. 1:23. Sí, ¿qué dice, hermano? ¿Pablo lo tiene? Pues ustedes nacieron de nuevo no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Por medio del mensaje vivo. Mire qué interesante. Hay una combinación de la palabra y el espíritu. ¿Estamos claros? Y es por esa causa que nosotros hemos de predicar la palabra correcta, la doctrina exacta, para que pueda producirse un nuevo nacimiento. Si alguien predica una doctrina diferente a la que predicó, el apóstol Pablo lo dice, ¿no? Sea anatema. Y si la doctrina no va conforme a las escrituras, aunque haya mucha conversión, aunque haya muchos buenos resultados, esas conversiones no sirven. Porque el Espíritu Santo no ha obrado en la vida de esas personas. Mire lo que dice Pedro, lo vuelve a repetir por favor. Pues ustedes nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Oiga bien, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. ¿Cómo dice otra versión? Si me lo leen rapidito. Vamos. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Ahí está. Es por eso que nosotros no usamos muletilla de ninguna clase y la necesidad de predicar el verdadero mensaje. ¿Estamos claros? Para que las conversiones sean genuinas. Pero puede ser, Lester, que hay personas que puedan ser convencidas intelectualmente, fotizo. ¿Estamos claros en eso? Porque se tiene que cumplir la palabra, Lester. Tienen que salir apóstatas en medio de nosotros, ¿verdad? Querer que ninguno de los que estemos aquí. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Porque cuando Pablo viene y le dice a las multitudes, a los ancianos, ¿no? En Hechos 20, ¿qué le dice? Yo sé que vosotros mismos, así es, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Saldrán lobos rapaces, que arrastrarán tras de sí al rebaño. Estaba leyendo el comentario sobre el texto apocalíptico, cuando habla de la doctrina de los nicolaitas. Ajá. Que uno de los 7 diáconos que se dieron en Hechos 6 Sí. era Nicolás. Y ese se apostató de la fe. Era un prosélito judío. Ese es el grupo que se menciona ahorita. Es un hecho, doctor. Sí, la mayor parte de comentaristas han estado en eso de acuerdo. Que uno de los, la famosa doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? Era Nicolás, uno de los 7 diáconos. La realidad es que cuando uno viene y examina te va sorprendiendo, ¿verdad? Uno de los 7 diáconos. Pero no era que era lleno del Espíritu, no era que era el hombre, ¿verdad? Guiado, sí.
Hay personas que pueden ser llenas, controladas temporalmente, pero no necesariamente son salvos, son apóstatas, ya pueden llegar a apostatar. Hay que querer que no haya entre nosotros, ¿verdad que sí? Como es Dios, ¿verdad? Y eso lo hace con el fin de sacar lo que no quiere tener dentro del cuerpo. Así es, doctor. Eso se lo lleva en el saco, lo saca de la iglesia. Así es. Todo con propósito. Con propósito. Tener la convicción es experimentar un espanto total por el pecado. Nuestra actitud hacia el pecado llega a ser como la de David. Somos convencidos cuando somos conscientes de que tanto deshonramos a Dios con nuestros pecados. Cuando David fue convencido por el Espíritu Santo, ¿cómo clamó David? 51:4 del Salmo. ¿Vamos? Contra ti he pecado, y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. ¿Se imaginan ustedes? Yo pienso que a veces no siempre nosotros, muchos de nosotros que hemos pecado, yo creo que no siempre hemos reaccionado de esa forma, ¿o sí? Pues déjame sincero, hemos cometido pecados graves, o no hemos cometido pecados graves, o leves. Y cuando nosotros reconocemos cuál es nuestra condición, hemos reaccionado como David. Yo sé que la cantidad nada más, que es sencillo. O sea, bien livianos somos nosotros, ¿no creen ustedes? No, yo sé que la cantidad. No, yo sé que la cantidad. Y que me llegue el leñazo, no hay falla. O sea, es que esa no fue la reacción de David. Debemos de abominar el pecado. ¿Han sentido por casualidad, pasajeramente, circunstancialmente, esa abominación por el pecado? ¿Tienen ustedes o han experimentado el efecto de Lot? Porque el autor de Hebreos, ¿cómo le llama? El justo Lot. Aunque sabemos, ¿verdad? Se echó con las dos hijas y salieron los dos pueblos, ¿verdad? Los amonitas y los moabitas. Pero fíjense bien, cuando dice el justo Lot, ¿qué es lo que pasaba cuando estaba en Sodoma? Se compungía de todas las perversidades que habían ahí. Les pregunto, ¿sentimos ese efecto nosotros? ¿Nos compungimos en medio de toditita la maldad que está a nuestro alrededor? ¿Es ese el efecto que sentimos? ¿O somos partícipes de las obras de las tinieblas? ¿Nos compungimos? Si no nos compungimos, estamos en grave problema entonces. ¿Estamos claros? Quiere decir que Dios todavía no ha llevado, y no estoy diciendo que no están en Cristo, ¿estamos claros? Porque una vez que estamos en Cristo, volvemos nuevamente, ¿no?, a practicar las cosas que habíamos abandonado y comenzamos a enredarnos nuevamente. Y mientras estamos enredados y estamos practicando el pecado, es difícil llegar a esta experiencia que tuvo David. Hasta que Dios viene, por su misericordia, nos levanta nuevamente y nos lleva a sentir ese efecto que tuvo David, que sintamos abominación por la maldad, por el pecado cometido. Nos compungimos, y cuando nos compungimos, realmente somos quebrantados, no son lágrimas de cocodrilo, son originales, verdaderas, las que nos lleva el Espíritu Santo. ¿Estamos claros en eso? ¿Han tenido esa experiencia? Ok, yo sé que ahora les da pena contar testimonios, no lo hagan pues, pero me imagino que tal vez más de alguno ha tenido esa experiencia, ¿verdad que sí? Tener convicción es experimentar un espanto total por el pecado. Somos convencidos cuando somos conscientes de que tanto deshonramos a Dios con nuestro pecado. Cuando David fue convencido por el Espíritu Santo, él clamó: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David vio su pecado primordialmente como una afrenta a un Dios santo. Imagínense, les he dicho ese salmo, ¿no? Examinándolo o viendo algunas versiones sencillas, cuando David viene y pecó, él sabía que había pecado contra Dios, violentó los mandamientos. Él sabía que no podía llevar ningún tipo de ofrenda, porque no había expiación por el pecado que él había cometido. Era grave, era vertical, no horizontal.
Y él sabía que era grave. No lo confesaba porque sabía que era hombre muerto. Pero tampoco lo confesó a Dios inmediatamente, Lester. Cayó el pecado mucho tiempo, hasta que Dios le envía al profeta Natán, ¿recuerdan? Y cuando el profeta lo confrontó con su pecado, inteligentemente, con la parábola, y él da la sentencia y le dice, ese eres tú. ¿Cuál es la reacción de David? Contra ti, solo yo he pecado. Mi pecado era tan asqueroso que me daba vergüenza presentarme a ti, le dice. La vergüenza le impidió llegar a Dios. Por algo Dios dijo, David es conforme a mi corazón. ¿Verdad que sí? Vergüenza. La vergüenza le impidió acercarse a Dios, David, a confesar su pecado. Yo creo que no hemos tenido todavía ese efecto, porque muchos de nosotros somos sinvergüenza. Sí, somos descarados. A veces porque pensamos, es que la muerte de Cristo pagó mi pecado, pasado, presente y futuro. Además, Dios no es mutable, Dios no se entristece por lo que yo hago o deje de hacer, nada le sorprende lo que yo lo haga. Somos sinvergüenzas, ¿se imaginan ustedes? No hemos llegado a tener ese tipo de experiencia, o lo han tenido. Hombre, levántenme la mano, el dedito ahí, meñica, que sea. Hemos llegado a tener ese tipo de experiencia, sinceramente. Pero una vez que llegamos a tener ese tipo de experiencia, también nos lleva a abandonar la maldad inmediatamente. ¿Estamos claros? Darle media vuelta al pecado, la espalda al pecado y volver a la comunión con Dios. Y en agradecimiento por ese acto de misericordia de Dios, volvemos a la comunión con Él y evitamos volver a practicar esos pecados. Eso fue lo que hizo David, ¿estamos claros? Pero es que en este tiempo no necesitamos del profeta, necesitamos el Espíritu que nos redarguye, que es peor. Vive entre nosotros, no nos va a dejar en paz. Por eso he dicho que los que son salvos verdaderamente ni para pecadores sirven, si es que están en Cristo realmente. Yo no creo que se sientan bien o se sientan tranquilos como andan. Siempre están mal, porque saben que no es la posición en la que deben de estar. Cuando les... Hay veces tanto el redarguir de no llegar al acto, sino en el pensamiento. Uno piensa aquello mal y ya uno después, ¿qué estoy pensando? No, ¿Qué lo estoy pensando? ¿Para qué lo estoy pensando? Y eso es bueno, porque piense bien, no es necesariamente llegar a la acción, pero con solo tener malos pensamientos, pensar perversidades que van en contra de la palabra de Dios, y nos debe llevar a una convicción, nos compunge y sabemos que hemos fallado a Dios, porque Dios juzga las motivaciones antes de llegar a la acción. ¿Estamos claros? Qué bueno es eso, ¿no? Antes de llegar a la acción, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo convence a las personas de su pecado, Él representa al justo juicio de Dios. Me leen, por favor, palabra de Dios para todo, el mismo pasaje, 16:8. Me lee, Dios habla hoy, por favor, hermano Pavel, y usted palabra de Dios, hermano Jonathan. Hermano Pavel, Dios habla hoy. Nueva traducción viviente, hermano Harold. NBI, nueva NBI, sí, me lee usted, hermano Harold, por favor. Nueva versión internacional. Vamos, quiero ver esos pasajes. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Como dice ahí, hermano Harold. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Hermano Jonathan. Cuando Él venga, demostrará a los del mundo que está equivocado en cuanto a quién es pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios, en cuanto al juicio. ¡Qué tremendo! ¿Se imaginan ustedes en el juicio final? ¿Se imagina a todos los que han muerto por medio de una baja deshonrosa? Su condición. ¿Cuántos han muerto a través de la historia? Una baja deshonrosa. Y los que faltan, que van a morir todavía, una baja deshonrosa. Pero cuando esté en el tribunal de Cristo y esté ahí, te das cuenta que realmente sos santo, perfecto, justificado
y que todo es por los méritos de Cristo. ¿Cuál va a ser la reacción que vamos a tener en ese momento? ¿Se imaginan? Aunque haya una pérdida de recompensa. Pero ¿se imaginan? Ya sin la naturaleza. Ya sin esa naturaleza total. Vamos a estar a un nivel altísimo, ¿no? Va a ser una vergüenza terrible. Y cuando estén los condenados en el trono blanco, ¿se imaginan ustedes? Y los lleva a un fotizo, a un convencimiento de su condición y caer postrado hasta los más malditos que hablan asquerosidades de Dios, van a caer postrados ahí. ¿Se imaginan ustedes? Ahí van a estar y van a reconocer su condición. Merecen la condenación. Nadie va de puro aire, estamos claros a la condenación. Todos se lo merecen. No hay ninguna apelación en este veredicto. La definición de pecado es rechazo a la voluntad de Dios. Es negación. Es vivir a espalda de Dios. Es la disposición mental que lleva al pecador a hacer la propia voluntad, su propia voluntad en oposición a Dios. Es transgredir los mandamientos. Es sobrepasar los límites impuestos por la conciencia. Se refiere a tomar un camino equivocado, una transgresión a la ley divina. Traerá como consecuencia miseria, muerte, culpa, vergüenza y condenación eterna. ¿Estamos claros? Imagínense, la conciencia es la brújula que Dios ha dejado en cada ser humano. Y cuando ellos pasan esos límites, su conciencia va a ser en aquel día que lo va a juzgar, lo va a condenar para todos aquellos que nunca han escuchado el mensaje de salvación. Y para aquellos que dicen vivir bajo la ley de Dios, la ley es la que lo va a juzgar en aquel día. Pero se imaginan para los que estamos en Cristo. No sigas llorando, Lester. Estás aquí frente a frente delante de mí. Estás en el tribunal de Cristo. Ceniza, pero redimido. Pero se imagina cuál va a ser el nivel de vergüenza que vamos a enfrentar ese día. Hermano, podemos redimirnos todavía. Amén. Podemos enderezarnos. Me tienen Lucas. Es del 19, verso 1 al 10, pero quiero el 8 y 9, por favor, exactamente. El Espíritu Santo, gracias a Dios, no solo convence a la gente del pecado, sino que también traerá al arrepentimiento a muchos. El Espíritu Santo viene a iluminar nuestra relación con Dios. El poder de convicción del Espíritu Santo abre nuestro ojo a nuestro pecado y abre nuestros corazones para recibir su gracia. Cuando el carcelero de Filipo cayó a los pies de los apóstoles, él gritó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él estaba bajo la convicción, Hechos 16:30. Estaba seguro de que sin un Salvador moriría. La convicción de pecado que podemos ver en Lucas es la de Zaqueo. Y dice, por favor, el texto 19:8-9. Entonces Zaqueo se levantó y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. Se imagina, en el caso del carcelero de Filipo, la regeneración, la convicción, no ha abierto la boca todavía a Pablo. Él no estaba preocupado que lo iban a llevar a la muerte tanato, porque nadie se escapó de la cárcel. Si se hubieran escapado todavía, pero le dice Pablo: tranquilo, no se haga el harakiri, nadie se ha escapado, todos estamos aquí. Pero se imaginan el hombre, antes de que Pablo abriera la boca, el hombre dice: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La misma convicción de pecado que tuvieron aquellos 3,000 en Hechos cuando Pedro estaba predicando. Varones Galileo, ¿qué hacemos para ser salvos? Debe ser el llamado, Pedro. Es antes de hacer el llamado, exactamente. Y es lo que nosotros hacemos, ¿no? Predicamos y no hacemos el llamado, ¿estamos claros? La gente, cuando es tocada, cuando es convencida, ellos mismos nos van a buscar nuevamente. Y es lo que hemos venido nosotros experimentando, ¿o no es así? La gente nos busca. Los pecados a Zaqueo, por favor, lo lee nuevamente, 8 y 9. Miren el caso de Zaqueo.
Entonces Zaqueo se levantó y le dijo: Señor, mira, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. ¿Se imaginan? ¿Quién va a querer deshacerse de lo que tiene, doctorazo? El joven rico. Benijín se arrepintió, pero no devolvió todo lo que se robó. Dice él que se arrepintió. Zaqueo se arrepintió, fue convencido de pecado. ¿Y cuál es su reacción? Devuelvo 4 veces más. Conocía la ley. ¿Está claro? Y la mitad de mis bienes lo reparto a los pobres. Esa fue la reacción, ese fue el convencimiento de pecado y esa es la reacción que se dio. Los pecados que se mantienen en secreto. Vamos, 19:12, palabra de Dios para todo. Hermano Pavel. No, Salmo 19:12. Los pecados que se mantienen en secreto también desagradan a Dios. Ustedes están claros que tienen pecados ahí en lo más íntimo de su corazón, en lo más secreto. Están agazapados, esperando el momento para pegar el arpazo. ¿O me van a decir que no? ¿Serio? Fíjense bien cuando me lean el Salmo. Los pecados que se mantienen en secreto también desagradan a Dios. Que no los reconozcamos, que no los confesamos, no quiere decir que no existan. Esta convicción tan dolorosa solo es posible verla por la obra del Espíritu Santo, iluminando la mente del pecador, de manera que podamos humillarnos en arrepentimiento ante nuestro Creador. Salmo 19:12 dice: ¿quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Vamos a ver otra versión. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. ¿Se imaginan ustedes? Y si buscan varias versiones, ustedes lo van a ver, ¿no? De los pecados ocultos, David, líbrame. Otra, de los pecados que no he cometido, líbrame, pero que ahí están, agazapados, están escondidos, esperando el momento para pegar el arpazo. ¿Vamos? Dice: ¿quién entenderá los errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que son ocultos. Pues cuando la gente dice: no, hombre, yo no fuera capaz de hacer lo que hizo esa persona. No, hombre, yo nunca hiciera eso. Dice, qué fuerte. Es capaz de hacer eso y más todavía. Hay unas personas que dicen de los pecados que no estoy consciente. De los pecados. Y a veces que pecamos y después nos quedamos, ¿qué hice? O sea, la misma naturaleza actúa en automático, ¿verdad? Sí. Y después reaccionamos que cometimos un error. Así es. Así es. Mire cómo dice: ¿quién puede discernir sus propias transgresiones? Interrogante. Límpiame de pecado. Ahí está. ¿Quién no peca en palabras, en acciones, en pensamiento? Hermano, el pecado está al acecho. El pecado inminente. Garash. Esa palabra aparece allá en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, muchos judíos no están de acuerdo que esté ese libro. Primero, porque era una pagana. Segundo, porque el nombre de Dios no aparece en todo el libro. Pero la realidad es que Dios estaba dirigiendo la historia de Ruth. Eso no es así. Miren qué tremendo. Ruth, la moabita, se casa con Booz, así es. Y luego de ahí sale el padre, el abuelo de David. Sale el padre de David y llega David después. ¿Se imaginan? ¿Estaba Dios dirigiendo la historia o no la estaba dirigiendo? Aparece una palabra hebrea y es garash y significa el Dios que se esconde, el Dios que se escamufla. Ahí estaba él, estamos claros, dirigiendo todo. Los pecados están al acecho también. Ahí hay muchas cosas que nosotros podemos hacer que están esperando el mínimo detalle para pegar el arpazo. Así que mejor nos conviene estar en comunión con Dios. Debemos al Señor dar gracia por la convicción de pecado. Sin ella no puede haber salvación. Nadie se salva excepto por la obra de convicción y regeneración del Espíritu Santo en el hombre. La Biblia enseña que todas las personas
por naturaleza se rebelan contra Dios y son enemigas de Jesucristo. Están muertos en delitos y pecados. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Aparte de traer a Jesús, esto es la convicción de pecado. Nadie puede llevarnos a Jesús. Solo el Espíritu puede convencernos de pecado para llevarnos a Él. El Espíritu Santo es un don de Dios para convencernos de pecado. Cuando no estamos en una relación estrecha con Dios, el Espíritu Santo utiliza el Evangelio o la predicación de la palabra de Dios para convencernos de nuestra necesidad del perdón y de la salvación de Dios en Cristo, cuando estábamos fuera del redil. Es natural en el hombre caído considerarse bueno y justo en sí mismo, sin necesidad que nadie le dé esos atributos. Él cree que es bueno. Es tremendo querer hacer ver esto a una persona con altos valores morales, pero sin Cristo en su vida. Pero la Escritura es clara: no hay justo ni aun uno. Eclesiastés 7:20. Romanos 3, ustedes ya lo conocen, 10 al 18, ¿verdad? La condición del hombre. Y en el caso de Eclesiastés 7:20 dice: ¿me lo lee? No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No hay una sola persona para aquellos que creen que son buenos, por alta que sea nuestra moralidad, por bueno que puedan parecer nuestros valores y principios, por humanos y sensibles que nos podamos ver, por agradables que sean nuestras obras delante de los hombres, no sirven para nada. Porque todo lo que hacemos delante de Dios, ustedes ya lo saben, son trapos de inmundicia para aquellos que creen que son buenos, para aquellos que creen que no necesitan el mensaje de salvación, para aquellos que creen que Dios los amó porque ellos eran buenos, buenas personas, buena gente, porque así les predicaron. Ustedes siguen en condenación si no reconocen su condición. Y van a ser incapaces de reconocerla si el Espíritu Santo no los lleva a esa convicción de pecado. Si estamos en Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros para convencernos cuando hacemos algo malo, cuando nuestra comunión está rota, cuando nos estamos volviendo insensibles al pecado, y para darnos la necesidad de arreglar nuestra vida con Dios lo más rápido posible. Dice Job, lo leen por favor, 22, 21 y 23 al 23. Para aquellos que andan descarriados, pero acompañan la palabra descarriado, pero no perdido. No, para los que andan descarriados, les conviene arrepentirse y rápido. Ustedes saben en la condición que se encuentran, tienen que arrepentirse, tenemos que arrepentirnos y volver a la comunión con Dios. No esperemos que Dios actúe, porque ya sabemos cómo Dios puede actuar. Escuchemos los medios, personas que Dios utiliza antes de llegar a la circunstancia. Dice Job, por favor. Reconcíliate con Dios y verás que así te sucederán cosas buenas. Acepta la enseñanza de Dios y guarda sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso serás restaurado, pero debes alejar de tu carpa el mal. Ahora, cuando dice te vengan cosas buenas, no estés esperando una bendición material económica, porque no es eso lo que está hablando Job. Estamos claros, ¿ok? Recuerden que es mejor tener la comunión con Dios y volver a la comunión con Dios. ¿No creen ustedes que es mejor? La persona más miserable en el mundo no es el no cristiano. La persona más miserable del mundo es el cristiano que se ha rebelado en contra de Dios. Porque ese cristiano está pasando por una guerra en su interior. No sirve para ser mundano. El Espíritu Santo nos da un deseo interior de confesar nuestro pecado a Dios y de buscar el perdón, ya que lo hemos ofendido. En este proceso nos arrepentimos y una vez más volvemos a la comunión con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesemos nuestro pecado. Es lo que dice Juan. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Gracias a Dios por todos esos que se vienen arrepintiendo.
Y gracias a Dios, porque es Dios que los está llevando, ¿no? Al arrepentimiento. Los soltó un momento y los hizo quemar toda la basura que andaban todavía. Y los está trayendo a la comunión nuevamente. Y Dios ha de querer que ahora que vienen a la comunión sea para quedarse, para permanecer firme, pase lo que pase. Van a enfrentar cualquier circunstancia que vengan con firmeza. Toman una decisión firme, sin volver a ver atrás. El que pone la mano al arado no vuelve a ver atrás. ¿Estamos claros? Firme. Y es mejor que lo hagamos, porque Dios no puede ser burlado. El Espíritu Santo, el que nos permite caer en cuenta que todo cuanto hacemos trae destrucción y muerte a nuestra vida, que en nosotros no hay nada bueno, nada que edifique, nada que nos permita construir buenas relaciones sanas. Como producto de nuestro pecado, nos hemos alejado de Dios y por la naturaleza caída que todavía arrastramos, solo buscamos hacer lo malo. Es ahí que el Espíritu Santo nos convence de ese pecado, nos redarguye, nos trae la comunión con Dios por medio del arrepentimiento. El Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, ¿estamos claros? Si nosotros sentimos ese redarguir del Espíritu, que nos redarguye, es mejor ser obediente a la voz del Espíritu, ir rápido, ¿estamos claros? Y volvernos a la comunión con Dios. Porque si nosotros estamos postergando el momento de arrepentirnos, de volver a la comunión con Dios, nos puede ir muy mal. Mejor arrepentámonos. Termino. 2 Corintios 2:17. El Espíritu Santo nos ministra. El Espíritu Santo no ministra solo a los creyentes. También lo hace al mundo perdido. El medio a usar es el Evangelio por el cual los acusa de pecado, los condena, los señala de su culpabilidad. La palabra convencerá puede describir la convicción en sentido judicial, como cuando un delincuente es convicto por su fechoría. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Hay condenación en el inconverso y ni cuenta se da. Por eso es importante predicarles la verdad del Evangelio sin adorno, sin muletillas de ninguna clase. Dice por favor el pasaje 2:17 de 2 Corintios. Nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos. Por medio de Cristo hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. Una versión más, por favor. Vamos. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Oiga bien, es mejor predicar la palabra de Dios crudamente, David, sin adorno. Porque este mensaje es el mensaje que anuncia tu sentencia en vida y anuncia la salvación a otros. ¿Estamos claros? Y es importante que lo anunciemos bien, porque en aquel día del juicio final vamos a ser testigos de todas aquellas personas que rechazaron el mensaje de salvación. Todas aquellas personas que hemos encontrado, que le hemos venido predicando y que rechazan el Evangelio, ese día nosotros vamos a ser sus testigos. Nosotros les predicamos y nosotros les anunciamos la condenación. ¿Estamos claros? Y es la importancia de predicar el mensaje sin falsificarlo, sin adornarlo. Amén. Sea Dios dándonos el don del arrepentimiento para que podamos volver a la comunión con Dios. A todos nuestros hermanos en Cristo, arrepintámonos lo más pronto posible. Volvamos a la comunión con Dios. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Dios te damos por el convencimiento que ha dado a cada uno de nosotros para llevarnos a la reconciliación. Gracias Dios por operar en cada una de nuestras vidas diariamente para llevarnos siempre al convencimiento, a la convicción de que hemos fallado, que hemos transgredido tu voluntad. Dios bueno, gracias te damos
Porque podemos confesar nuestros pecados para mantener nuestra comunión con Dios continua. Gracias, Dios bueno, por tus misericordias. Enséñanos a lamentarnos no por las circunstancias que estamos viviendo, sino por nuestro pecado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por esta gran salvación, Padre. Amén. Bendiciones, hermano.